aquí nuevamente, ¿no? Con las clasecitas para continuar con lo que es la preparación de la prueba que ustedes van a rendir, preparándonos siempre, acompañándolos con material, siempre en la academia, dándole estas clasecitas de preparación, de actualización, siempre constantemente a todo lo que tenga que ver con educación, ¿no? Buenos días, Álvaro, buenos días a todos los presentes. Eh, También dar la bienvenida a algunas personas que se han integrado. Cada día veo que hay personas nuevas. Saludarlos de aquí desde Santa Cruz. Mi nombre es el licenciado Ciro Novillo. Conmigo estamos llevando lo que es el primer componente, que es la comprensión de Grover Lima. Dice, perdón, Grover Lima. En resumen de lo que avanzaron anteriormente, dice Grover. Sí, le cuento que, sí, ahorita vamos a entrar en detalles. Bueno, pero terminamos con el saludito. Un saludo a todos, la bienvenida también a todas las personas que acaban de ingresar. Sí, vamos a... Yo sé que tengo una secuencia que avanzamos, ¿no? Los títulos de lo que es la comprensión lectora, pero siempre va a haber clasecitas, como es continua, ¿no? Mañana, tarde y noche, van a haber clasecitas que vamos a hacer una retroalimentación general de ese título. Todo con el fin, más que todo, de que usted vaya asimilando, se le vaya quedando, y de igual manera para aquellas personas que también recién ingresan o quizás se perdieron una clase. A veces, pues, no es lo mismo ver un video, ¿no? Que estar activo o estar en una clase, una clase continua. Doctor Cárdenas, buenos días, buenos días. Sí, sí, vamos a ¿ya? Buenos días. Vamos a hacer la retroalimentación. Buenos días a todos. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Vamos a informar un poquito em, de lo que es la comprensión lectora, de lo que es la comprensión lectora. Hemos avanzado dos títulos, que es uno que es la deforestación. Otro título que hemos llevado también es el tema de la educación digital y la brecha de la conectividad. Esos dos títulos hemos avanzado a fondo. Solamente nos faltaba, creo, buenos días, Fidel. Creo que solamente nos faltaba de la conectividad 10 preguntas al final. Tratar de desarrollarlo porque ya entramos en el tema del análisis. Entonces vamos a continuar el día de hoy. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar por completo lo que es la conectividad, ya, perdón, la educación digital y la brecha de conectividad. Vamos a hacerlo de manera completa. El día de hoy vamos a presentar eso para que así usted también recuerde y también las personas que quizás han llevado solamente por partes este tema, hoy en día lo vamos a llevar de manera completa. Son 30 preguntas en ese título. Son 30 preguntas. Entonces, las 30 preguntas las vamos a desarrollar hoy día a manera de cerrar ya este título. Y bueno, pues en la tarde avanzaremos con el tercer título, ¿no? Con el tercer título de lo que es el componente de la comprensión lectora. ¿Listo? No, le quito los mensajitos ya. Esta es mi primera clase, sí, ya, sí, como dije, eh, Grover, como te dije, estamos en el primer componente. En el componente hay varios títulos, ¿no? El primer título, que es la deforestación, ya lo hemos llevado. Hoy día vamos a tomar de manera general el segundo título, educación digital y la brecha de la conectividad. Y en la tarde, vamos a avanzar el tercer título, pero vamos a ver cómo avanzamos o tal vez damos otro pantallazo general, pero general de las 30 preguntas también del tema de la deforestación. Y así quedamos ya todos es bueno siempre, si ya avanzamos, darle una repasada para que ya se quede firme, pues, ¿no? En nuestra cabeza, para que ya quede firme aquel conocimiento, sustentado, como se dice. Buenos días, le dicen buenos días. Bueno, si no hay más preguntitas, no hay más preguntitas, vamos a avanzar. Sabemos que el día de hoy, por problemas del sistema, hemos entrado un poquito tarde a las 10:30. Creo que la plataforma ya está por habilitarse o ya está habilitada, creo. Eso con la licenciada se van a comunicar.
Listen Fanny, por favor, si me puede habilitar para compartir la pantalla. Listo, Listen. Confirmarle algo más. Estaba a ¿Ya? punto de decirle, ¿no? Que los postulantes que están inscritos ya en la noche, Listen, vamos a dar también un reinicio, ¿no? De lo que es comprensión lectora, así para que usted haga su avance nomás, tranquilamente. Dicen, hola, hola, ¿me escuchó? Sí, 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 le entendí. Entonces, los de en la noche también van a comenzar nuevamente con lo de comprensión lectora, así que usted haga su avance normal, para que de esa forma siga su secuencia. Ah, ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar en la tarde nomás entonces con el tercer título y el primer título de la comprensión lectora, entonces van a dar una retroalimentación en la noche. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a continuar. Cualquier consulta, ustedes lo hacen, escriben el mensajito. Sí, vamos a estar atentos a los mensajes para que usted pueda responder. Vamos a hablar el día de hoy de manera general, las 30 preguntas, vamos a avanzar con lo que es la educación digital y la brecha de la conectividad. Ayer nos faltó terminar, llegamos creo que hasta la pregunta 15, pero vamos a entrar desde el inicio para que sea como una retroalimentación. ¿Listo? La pregunta uno teníamos que decía, según el artículo, cómo se define el concepto de brecha digital. Entonces, cuando hablamos, ustedes pueden ir respondiendo los mensajitos, ¿no? Mientras vamos recordando. Cuando hablamos de brecha digital, esta palabrita que tenemos acá, brecha digital, que nos dice, ¿no? Que es la distancia y la diferencia que pueda existir entre el acceso de lo que es el tema de la tecnología, el tema de la conectividad, ¿no? En este caso estamos hablando del tema del Internet, ¿no? Cuando hablamos de educación, estamos hablando si estamos hablando de una educación digital, estamos hablando pues entonces de que aquellos estudiantes tengan ese acceso,
tengan ese acceso a una educación por medio de una educación virtual, por medio de lo que son el tema de las redes, tema del internet, pero que en Bolivia se ha visto afectado por el tema de que había ese vacío, esa brecha, como dice acá, había esa brecha digital. Si bien sabemos, la misma lectura de la teoría nos habla de que esto se ha ido viendo en el tema, más que todo en el tema de la pandemia, si todos recordamos el tema de la pandemia cuando se clausuró el año escolar. Se buscaba, como otros países, al cancelar las clases, pues había que tener una educación virtual. ¿No? Pero Bolivia no estaba preparada para entonces, no teníamos equipamiento, las unidades educativas no tenían internet tampoco, docentes que tampoco estaban capacitados para poder dictar lo que son esas clases virtuales. Entonces, a eso nos abre lo que quiere decir una brecha digital, ¿no? Si bien es cierto, aquí en la aquí en la, no aquí, bueno, yo estoy acá, aquí en la ciudad o en las ciudades, ¿no? De los departamentos, sí, tal vez tenían esa oportunidad de tener ciertos hogares, lo que es el acceso al internet, computadoras, tablets, celulares, para poder acceder a una educación virtual, pero si hablamos de las zonas rurales, de los lugares alejados, no poseían, pues la fibra óptica, lo que es el cableado de internet, no llegaba hasta esos lugares. Entonces había una diferencia, había una brecha, como se dice, había una brecha digital. Entonces de esa manera es lo que se entiende como brecha digital. Vamos a ver. Inciso C. Sí, yo sé que quedamos en la pregunta 15, pero estamos haciendo una retroalimentación que también les va a servir. ¿Sí? Bueno, vamos con, entonces aquí tenemos, ya tenemos una pregunta elaborada. Tendríamos como respuesta el inciso C, ¿no? La diferencia entre quienes pueden acceder y utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación, lo que es las TICs, la tecnología de información y comunicación. Cuando hablamos de TICs, ¿no? Ahí tenemos tecnología de información y comunicación, nos estamos refiriendo a toda esa conectividad, lo que es el acceso a las redes, el tema del internet, ¿no? Es una comunicación que tenemos las personas por medio de estas tecnologías. Entonces, eh, si nos fijamos bien el sustento, con la respuesta correcta va a ir acompañado, ¿no? Va a ir sustentado o justificado con lo que tenemos en el texto cuando hablamos. En el sustento del texto tenemos que dice, ¿no? Dice de esa manera que la brecha digital se define como la diferencia entre quienes pueden acceder y utilizar eficazmente lo que son las tecnologías de información y comunicación y quienes no la pueden. Entonces tenemos ese concepto como brecha. Dos, en la pregunta 2 que teníamos del texto, ¿no? Nos indica que a, a partir de lo expuesto en el artículo, establecer la secuencia, el orden que podemos, según el texto, cómo está redactado ese orden, hemos dicho. Dijimos un poquito que esta pregunta no la hallábamos sentido, ¿no? Pero si está como pregunta, quizás para ver el orden, si alguien ha hecho la lectura, quizás te va a confundir, pero que si no has hecho la lectura, entonces te vas a perder en el orden, ¿no? Entonces el orden teníamos ahí la secuencia de los siguientes indicadores de conectividad y acceso en Bolivia 2023. De la conectividad, estamos hablando del acceso del 2023, porcentaje de hogares urbanos con internet, porcentaje de urbanos rurales con internet, porcentaje de primaria y el porcentaje de secundaria, ¿no? Entonces, en el texto primero nos hablaba lo que era primaria, después nos hablaba lo que era el porcentaje de los estudiantes que accedían a lo que es una educación digital de primaria, ¿no? Un 47%, un 53% de lo que era un porcentaje de los estudiantes de secundaria, y de igual manera daba un porcentaje de aquellos hogares en zonas urbanas que tenían acceso al Internet y un porcentaje también de aquellas zonas rurales que también contaban con acceso a Internet.
Respuesta, teníamos la tasa del acceso a Internet en hogares urbanos es del 71% en zonas rurales, es del 33%, el 42% en estudiantes de educación primaria, fíjense, 42% en primaria, entonces teníamos acceso a la banda ancha en el hogar a finales de 2023 y el 58% de los estudiantes de secundaria contaba con este acceso. Estamos hablando del 2023 porque dijimos que esta política se llegó a tener más interés cuando pasó la pandemia. Y cuando estamos hablando de la pandemia, el 2020, 2021, ¿no? Aquel tiempo donde estábamos encerrados en casa, se suspendió el año escolar, después se habilitó una educación eh, con las modalidades de presencial, no presencial, a distancia o si no de manera virtual, en ciertas unidades educativas que contaban quizás con estos recursos. Entonces se aplica en el 2023 por si llegara a pasar algún efecto más adelante, ¿no? De una pandemia, quizás, ¿no? Desastres naturales, podemos llamarlos también ahorita, como por ejemplo están existiendo mucho en el Torno, hemos visto también, creo que también en Camiri, ha habido también el año pasado en Cochabamba, donde se suspenden pues las clases, ¿no? Se suspenden, no tienen que salir de sus hogares por precaución, entonces hay un resguardo, pero tiene que avanzar la educación, hay 200 días hábiles que que tiene que ir el estudiante a pasar clase, que tiene que aprender, ¿no? Hay que cumplir la currícula, como se dice, preparándolo a los jóvenes estudiantes. Entonces, la alternativa que se busca es eso. Por eso el título dice Educación Digital, Brecha y Conectividad, un desafío para Bolivia, ¿no? Lo toma como un desafío que se pueda llegar a implementar y tener buenos frutos de aquí a 3 años, nos indica. Si estamos hablando de 2023, estamos hablando de 2026. Y de que sí ha existido un avance, sí, seamos sinceros, ha existido un avance. Imaginen, ahorita, por ejemplo, ustedes están en una clase virtual. Esto no se veía casi en el 2020. Raro en las universidades públicas o las privadas. Pero cuando empiezan estas políticas a partir del año 2023, no, de estas políticas de capacitaciones, de las clases digitales. Entonces comienzan a abrirse miles de oportunidades sobre esta modalidad, incluso hasta defensas en las universidades. Hay cursos universitarios también de educación virtual, cursos posgrado de igual manera. Entonces este desafío sí está teniendo un buen avance. No vamos a decir el 100%, pero sí hay una política implementada que se la ha ido practicando en esta educación. En la 3 teníamos, por ejemplo, también la pregunta que nos indica, en la lectura del texto permite identificar que según el artículo, los pilares que deben integrar las políticas públicas para lograr una educación digital inclusiva en Bolivia son, vamos a leer un ratito los mensajitos, ¿bien? Tres la B, dice Valentina, tres la B, tres la B. ¿No? Perdón, se me pasó. Ya. La lectura del texto permite indicar que los pilares, ¿cuáles son los pilares? Hemos dicho que va a centrarse esto en tres pilares fundamentales y hemos mencionado que esta misma respuesta incluso se repite de 3 veces en todo este título y que en una pregunta incluso entra como título, entra como pregunta, ¿no? Dijimos la inversión en la infraestructura, ¿no? Dar un equipamiento a lo que son las unidades educativas que tengan acceso al internet, que tengan quizás una sala de cómputo, algún otro, ¿de qué sirve tener un equipamiento? ¿De qué sirve tener un equipamiento? Tener el internet, tener la computadora, tener una sala hermosa en la unidad educativa, tener todos los que son los aparatos tecnológicos, pero si no tenemos quién nos dicta la clase, quién nos va a enseñar cómo lo vamos a aplicar, ¿no?
Entonces, también otro pilar fundamental va a ser lo que es la formación continua de los docentes, preparar al docente para que pueda dictar estas clases virtuales por medio de usos de plataformas, así como ustedes están utilizando las plataformas que la licenciada le dice, no ingresen, vean este simulacro, vean esta diapositiva, ahí está la clase grabada. Entonces, ese manejo, esas preparaciones, también de ciertos programas que maneja el docente para poder dictar sus clases, dar trabajo, revisar trabajos, programar trabajos. Entonces, entonces, dentro de los desafíos también de Bolivia está el tema de poder implementar estas políticas de capacitación continua a los docentes. La creación de entornos de aprendizaje colaborativos y la participación comunitaria. Estamos en una ley que no nos olvidemos que los actores de la educación son el estudiante, los docentes y los padres de familia que forman parte de lo que es la comunidad educativa. Entonces, también el trabajo conjuntamente con ellos para poder rendir, para poder eliminar lo que es esta brecha, porque para que no quede solita la unidad educativa, no quede solamente, no, ahí solamente es el internet, ¿no? Donde existe el trabajo y el apoyo comunitario de todos los padres de familia, pueden existir políticas para poder enriquecer lo que es esta educación digital. Por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? En la actualidad, hemos mencionado de que unidades educativas tienen sala de computación y hay otras que no. ¿Por qué? Dentro de la currícula de la educación, computación no está como una materia. Están las materias de sociales, historia, física, química, están todas, son 11 o 12 materias, entonces, de acuerdo al nivel, al curso, donde no está computación. Hay padres de familia que se organizan, pagan una mensualidad, adquieren el internet, contratan un maestro y lo ponen como una materia para que los estudiantes también lleguen. Entonces, ese apoyo comunitario que existe, ¿no? La participación de afuera hace también enriquecer lo que es una educación, la educación, y en este caso estamos aportando más a una educación digital. Según el artículo, ¿qué universidad? Vamos a leer un ratito la respuesta. 3 la B, 3 la B, 3 la B. Estamos en la 4. Pueden escribir los mensajitos, la respuesta. Según el artículo, ¿qué universidad implementó el programa de formación docente en tecnologías, el FOTEC? Programa de formación docente en tecnología educativa. Entonces, vamos. La Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? La UMSA, universidad que se encuentra en La Paz, cuando mencionamos de que se necesitaba la preparación en el año 2023 de los docentes para que puedan impartir, mantener buen manejo de lo que es esta educación y poder eliminar poder enriquecer lo que es el desafío que tiene Bolivia para implementar, ¿no? Las políticas de la tecnología, se buscó capacitar a los docentes. Y quien tuvo a la cabeza y manejó esto fue la Universidad Mayor de San Andrés, donde ahí existían aquellas capacitaciones. Hay docentes, en esos años incluso también existieron muchas jubilaciones, porque ya, sin menospreciar a los maestros de antes, ¿no? Entonces era un poquito casi difícil acceder a ellos,
a una capacitación en este pleno siglo XXI con con esta nueva educación, las plataformas, como también hubieron otros que sí se animaron, ¿no? Manejaron a perfección también. Entonces, fíjense cómo trae, ¿no? Cómo mueve el tema del personal docente, podemos decir, cuando se implementan estos tipos de políticas, ¿no? Cómo influye en el mismo docente. Se dice que el docente, el profesor, siempre tiene que estar actualizado, constantemente tiene que estar actualizado. Ustedes que están optando por una carrera de maestro, no es solamente pasar el curso o dar una clase, tiene que adecuar su clase, incluso hasta de la música. Si el estudiante pues está en la moda, escucha un nuevo tipo de música, no es que usted vaya a bailar ese tipo de música, pero tiene que saber por qué está abundando esa música. De una u otra manera va a influir en el estudiante, va a influir, entonces eso le da a usted para llegar a entender quizás algún efecto que tenga dentro de la clase, ¿no? Aquel estudiante, el por qué está rindiendo quizás obteniendo un bajo rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces nos da a nosotros los docentes a estar constantemente actualizados. Y esto se creó por eso el programa de formación docente y tecnología educativa, el FOTE, para capacitar a los que son los docentes. Ahí tenemos el sustento, cuando nos dice lo que hemos explicado, el 5. Considerando lo mencionado en el texto, vamos a leer un ratito los mensajes. ¿Ya? Yo sé que responde. 4 la D, bien, perfecto. Sí, sí, exactamente. Ya se les está quedando. Ya están respondiendo. Considerando lo mencionado en el texto, ¿en qué porcentaje se redujo el costo promedio por kilómetro de fibra óptica respecto a estimaciones privadas según el Programa Nacional de Conectividad Rural? Cuando dijimos que queríamos eliminar lo que es la brecha, ¿no? Aquella brecha de conectividad, entonces existieron políticas para poder extender lo que es la fibra óptica, el cableado, llegar a lugares más alejados con el tema del acceso al Internet. Entonces, si se hicieron políticas, se hicieron presupuestos, ¿no? De cuánto va a invertir el Estado, ¿no? ¿Cuánto va a invertir el Estado en cuánto va a invertir el Estado en realizar lo que son estos tipos de trabajo del acceso a la conectividad que pueda llegar a lugares lejanos? Había un presupuesto estimado, pero cuando hubo, ¿no? Se puede decir, un trabajo conjunto, una colaboración, hubo, hubo una idea de poder contribuir tanto las instituciones públicas con las instituciones privadas para poder realizar este servicio. Entonces, esto ayudó a minorar gastos, que quiere decir que había un porcentaje estimado de gastos, pero gracias a este trabajo conjunto, es que se aminoran los gastos. ¿Y cuánto llega a ahorrar el Estado? Un 15%. Quizás nosotros manejamos una cifra de 10%, 15%, 20%. ¿Cuánto será? Decimos, ¿no? Pero cuando hablamos de temas de Estado, hablamos de millones, hablamos de muchísimo dinero. Entonces, un 5%, un 2% es muchísimo dinero, ¿no? Cuando hablamos de esos presupuestos, no estamos hablando de 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero. Entonces, este 15% es un gran porcentaje de dinero que aminora los gastos al Estado para poder realizar este tipo de programa nacional de conectividad en las zonas alejadas. Ahí tenemos el sustento cuando nos dice expansión de infraestructura. Se indica que fíjense, la alianza pública-privada, la alianza pública-privada, permitió reducir el costo promedio por kilómetro en un 15% respecto a estimaciones previas. Ministerio de Obras Públicas, la fuente de información que se tiene. Aquí entre paréntesis decimos eso porque es la fuente de información que tenemos en el texto. Las demás opciones presentan porcentajes que no aparecen en el artículo. Ese, vamos a ver en la 5, sí, acertaron.
La 5, la B. La B. Bien. La B, Fernando. Dair también dice la B. Bien. Están respondiendo bien. Ya ustedes ven y ya captan, ¿no? Ese momento. Ese es el fin de la retroalimentación. Ah, esta a las 6 se repetía. Eso sí, nos acordamos ayer que estaba repetida a las 5 y las 6, ¿no? Sí, se está repetido. Sí, está repetido. Vamos con las 7. Del análisis presentado se desprende que la barrera principal para lograr una educación digital equitativa en Bolivia es, aquí se repite lo que mencionamos, si no me equivoco, de la pregunta 3, ¿no? La 3. Eh, Dijimos que esta respuesta la íbamos a encontrar en 3 o 4 preguntas. Cuando hablamos la barrera, aquí lo pone como, ¿cuál es la barrera principal? ¿Qué es aquello que que impide, ¿no? Que impida que todos podamos, pues, tener una educación digital, que podamos tener, todos accedamos a lo que es esta educación de este siglo XXI. ¿Qué es lo que impide? ¿Cuál es esa barrera? Y entonces el sustento es amplio que tenemos. Dentro del sustento hemos sacado, ¿no?, las barreras principales que incluyen 3, de igual manera 3. Cuando decimos la infraestructura insuficiente, lo que mencionamos, eh, la escasez de dispositivos, la capacitación docente en pedagogía digital y lo que el tema de la participación comunitaria en áreas rurales. Entonces teníamos, eh, si nos vamos aquí al sustento, fin, cuando nos dice el sustento, 3 factores estructurales perpetúan la brecha digital. 1, la cobertura, el tema de la infraestructura, ¿no? La cobertura. 2, las escuelas rurales carecen de menos computadores por cada estudiante. Nuestra escasez. 3, los docentes no tienen la capacitación adecuada. Entonces mencionamos por eso que estos 3 van a llegar a ser la barrera principal. Y después lo vamos a encontrar también como estrategia, lo vamos a encontrar como objetivo. Estos 3 puntos esenciales en el cual se quiere eso y también impide eso, podemos decir. Estos 3 factores. Vamos a ver las 7, las respuestas que están dando. 7 C, Damaris. Georgia, 7 la C. Perfecto. 8. Ayer, ¿en qué pregunta quedamos? En la 12, En la 17 dicen. En la 17. Ya estamos, estamos licenciado. llegando. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. Están desesperados los que ya hicieron las primeras 15, ¿no? No se preocupen, esto les va a servir también como retroalimentación. La lectura del texto permite identificar que para cerrar la brecha de aprendizaje asociada a la falta de conectividad es necesario. De nuevo entramos a la misma respuesta, fíjense. Ahora dice para cerrar la brecha. La palabra cerrar, ese rato lo encontramos arriba, ¿se acuerdan? Como que lo encontrábamos, a ver, ayúdenme. Lo encontrábamos Como barrera. como barrera, exactamente, como barrera lo encontramos. Ahora lo tenemos aquí. ¿Qué es necesario para cerrar esta brecha, para eliminar esta brecha? Y en la otra encontrábamos cuál es la barrera, ¿no? Y volvemos
a decir aquí, y más adelante lo vamos a encontrar con otra pregunta. Ya tenemos dos, ¿no? Eh, tenemos implementar políticas que combinen la infraestructura, lo que mencionamos, ¿no? Llegar a tener la accesibilidad, todo el equipamiento, la conectividad. La formación docente, de nuevo mencionamos la capacitación a los docentes, también mencionamos que se ha hecho las políticas en el 2023, ¿no? Con la universidad, con la UNSA, pero constantemente se lo tiene que ir capacitando al docente. Y eso que dice que el Estado debe, ¿no? Está en las políticas que debe capacitar al docente para esta educación. En la realidad no se ve eso. En la realidad el propio docente paga sus cursos, el propio docente se capacita solo. Está en la política, pero a veces la letra es bonita dibujada, pero aparte la realidad es distinta, ¿no? Hoy en día los docentes tienen que ellos mismos buscarse cursos, capacitarse por ellos mismos. ¿Por qué? Porque uno pues tiene deseos de avanzar, tiene deseos de formarse, prepararse, actualizarse, ¿no? Todas personas tienen aspiraciones y eso nunca tiene que apagarse en un docente. Ahora, eh, bien, vamos a ir por acá. Ya, eso estamos repitiendo. La 9. La lectura del texto permite identificar No se le escucha, líder. la 9. La lectura del texto permite identificar que para reducir la brecha, ¿no? Aquí tenemos de nuevo la pregunta. Ahora lo tenemos, ¿con qué palabra lo tenemos? Lo tenemos, con qué palabra lo teníamos arriba? Lo teníamos con, para cerrar teníamos uno, ¿no ves? El otro como propósito principal. Ahora para reducir la brecha. Seguimos. De nuevo la encontramos la respuesta. De nuevo encontramos la respuesta que dice desarrollar una estrategia integral que combine infraestructura, formaciones a los docentes y participación comunitaria. Para cerrar. Entonces son palabras que usted tiene que llegar a comprender. Cuando dijimos que usted si trata de memorizarse solamente las respuestas, se va a confundir, pues, ¿no? Va a decir, no puede ser la misma respuesta en tres preguntas. ¿Por qué tres respuestas en la misma pregunta? Pero si usted ha analizado
La palabra da a entender. Para cerrar la brecha se necesita esto. Para reducir esa brecha de conectividad se necesita esto. ¿Cuál es el objetivo o la estrategia para poder, lograr mitigar la brecha de conectividad? Va a ser estas tres. Combinar infraestructura, formación docente, participación comunitaria. ¿No? Estamos en lo mismo. La 9, la D, 9, la D, Judith Maciel. Ya avanzamos, yo dice ahí, no dice el nombre, si ponen su nombre mejor. Ya pasamos creo que estaba en la 3, no me acuerdo, el número no me acuerdo, pero sí te puedo decir las palabras. Usted tiene que tratar de acordarse las palabras. Las palabras que es reducir, cerrar, estrategia. Lo tenemos. Y fíjense, el sustento es amplio. Entonces, pero nos va a llegar a esa palabrita clave. Reducir, cerrar, estrategia. 10. Basándose en la información proporcionada, la afirmación que refleja con mayor precisión la diferencia, fijémonos, la diferencia económica entre la expansión de la fibra óptica y los programas de dispositivos compartidos en Bolivia es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el porcentaje de diferencia económica en el tema de la expansión de fibra óptica y los programas de dispositivos conectados? ¿No? Cuando hablamos, tenemos la C. Vamos a ver si acertaron. La 10, la C, la 10, la C, la 10, la C. Alicia, Rolly, Luis, Saraí. HP también la C. ¿Quién es HP? La expansión de la fibra óptica redujo el promedio por kilómetro de 15%. Eso hablamos de aminorar el gasto, ¿no? Del kilómetro del 15%, mientras que los programas de dispositivos compartidos redujeron la brecha de dispositivos en un 40%. Cuando hablamos, vamos a ver aquí del sustento. El texto señala que la expansión de fibra óptica permitió reducir el costo promedio por kilómetro en un 15%. ¿Sí? Permitió reducir el 15%, lo que mencionamos arriba. ¿Cuánto por ciento era? El 15% mencionó. Lo que evidencia una mejora en la eficacia económica de la infraestructura de conectividad. Paralelamente, los programas de dispositivos compartidos como la iniciativa Conéctate en Tarija, nos da el ejemplo de Tarija, lograron disminuir la brecha de dispositivos en un 40%, mostrando un impacto significativo en el acceso de equipamiento tecnológico. Estos datos permiten identificar que ambas estrategias generan beneficios económicos distintos, pero complementarios. El tema de acceder a lo que es la expansión de la fibra óptica, como también el tema de los dispositivos compartidos, ¿no? Dispositivos compartidos donde dijimos que hacer una infraestructura, y ahí puede entrar también la participación comunitaria de las mismas personas que habitan en aquella comunidad, que elaboran las políticas de poder compartir ciertos dispositivos en la unidad educativa para que todos los estudiantes tengan ese acceso, ¿no? A una educación virtual por medio de los dispositivos. Quizás no hay todo el presupuesto total, hay un compartimiento de los dispositivos, y en otros lugares tienen unos dispositivos personalizados porque ha llegado la fibra óptica, pero de igual manera dice, ¿no? Ambos son beneficiosos y complementarios, incluso el otro llegó a reducir el 40% de la participación. El 11 nos indica, del análisis presentado se desprende que, respecto a los actores involucrados en la reducción de la brecha digital, la estrategia Masa Fiscal combina
Respecto a los actores involucrados, estamos hablando de los actores, en la reducción de la brecha digital en Bolivia, la estrategia más eficaz combina, los mensajitos, 11 la D, 11 la D, 11 la D, 11 la D. Entonces, nos dimos cuenta, ahora ¿con qué la encontramos? Como estrategia. Más arriba la encontrábamos para cerrar esa brecha. Después lo encontramos también, creo que para reducir, ¿no? Para reducir. Pero uno cuando lee ya se da cuenta, ya analiza. Aquí, por eso es comprensión lectora. Aquí te está. La estrategia eficaz combina la acción del Estado con los programas de acceso a dispositivos, la capacitación docente y la participación comunitaria. Cuando tenemos acá el texto destaca que la reducción de la brecha digital de Bolivia no depende solo del actor, sino de la articulación entre sectores. Menciona la infraestructura. Menciona quién, por favor, está rayando la pizarra. Guzmán Moscoso dice. Guzmán Moscoso, por favor, la pizarra. Va a disculpar, Liz estaba tratando de borrar el amarillo y se borró. En vez de borrarlo, rayó. Ya. Entonces tenemos la estrategia, como indicamos, el tema de la infraestructura, capacitación docente y la participación comunitaria. Ya, perfecto. Eh, yo pensé, la verdad, me quedé con la idea de que ayer habíamos llegado hasta las 12, ¿no? Por esa manera hice la retroalimentación con las diapositivas hasta las 12. Sí, pero ahorita me están comunicando que quedamos creo que en la 17. Bueno, vamos a continuar entonces. eh, la misma modalidad de ayer que hicimos. Voy a compartir lo que es la pruebita ahorita y vamos a resolver, ¿no? Ahora vamos a compartir. A lo que estoy viendo, quedamos en las 12, no quedamos en las 17, porque lo tengo subrayado acá. Entonces ayer nos quedamos en la 17 cuando hicimos el simulacro. Porque, a ver, vamos a compartir, nos fijamos. En las 12, Liz, en las 12 nos quedamos. No, eso digo yo porque, vamos, fíjense, ustedes saben que yo lo resalto Fue en y la 12. está resaltado hasta las 12, no está resaltado más allá.
Ahí terminé resaltando. Ya, Lice, pero mejor sí, si continuamos de la 12 porque ya. recién Claro, entramos sí, sí, varios sí. hoy. Sí, sí, sí. Nos quedamos a las 12, continuamos a las 12. Sí. Bueno, vamos con, según la lectura del efecto, el efecto en la educación rural, el efecto que se produce por la insuficiente cobertura de fibra óptica en municipios bolivianos. Vamos contestando, vamos a cronometrar sus 40 segundos, como siempre. Vamos a cronometrar. Tiempo. Vamos. Entonces, tenemos la C, la C, la C, la C. Pues esta tenemos la C como sustento cuando nos dice, aquí tenemos la C. La limitación del uso de plataforma de aprendizaje, lo que incrementa el rezago y la probabilidad de deserción escolar. Entonces, ¿cuál es el efecto en la educación rural? O sea, allá, en el fondo, el hecho que no tengan el acceso a una educación digital, no tengan acceso al Internet, ¿qué efectos puede producir? ¿Qué efectos puede reducir? Entonces, dice la limitación de uso de plataformas de aprendizaje, no va a o sea, no va a aprender a dominar una plataforma, no va a utilizar la plataforma. ¿Por qué? Porque no tiene mucho acceso, tiene problemas, quizás tiene que ir tiene que caminar mucho para ir a su escuelita y la señal se cortó, no está continuamente entonces, ¿no? No está, es como ustedes ahorita están continuamente utilizando, manejando la plataforma, están entrando, saliendo, están teniendo ese manejo. Ahora, lo que incrementa esas oportunidades de no tener una educación virtual, a veces va a llegar como efecto lo que es el atraso, ¿no? Se está atrasando en lo que es no se puede avanzar, no se va a cumplir el perfil de estudiante que se quiere lograr, porque cada año hay un perfil de estudiante. Cuando formo yo para historia, cuando formo para física, cuando formo para química, cada docente tiene un perfil de estudiante según los temas que va avanzando. Ese se llama perfil del estudiante. Entonces ese perfil hace que se atrase, no se complete y quizás va a entrar a otro curso donde no está en su nivel, ¿no? Y probabilidades de deserción escolar. Esto pues también va a provocar lo que si no tienen ese acceso, muchos en el área rural van a dejar lo que es la educación. Vamos con según el artículo, considerando la expansión de la red de fibra óptica en comunidades campesinas y la implementación de radioenlace en zonas de difícil acceso, es probable que en los próximos 3 años ocurra en el desempeño académico de los estudiantes rurales. Ahora, damos sus 40 segundos. Lean bien. Tenemos como respuesta la 13, la B. La B, la B, la B. Álvaro, la B.
Cristian la ve. Noemí Bustamante la ve. Porque lo vieron ustedes, ¿no? Cuando bajé. No, no. Voy a creer que no, que lo analizaron. Pues tenemos la B, vamos a ver el sustento. Cuando nos indica incremento cercano al 10% de los resultados académicos de matemática y de lectura. Vamos a subrayar esto. Ya. A partir del artículo, al comparar la expansión de fibra óptica y la tecnología de radioenlace de corto alcance, la afirmación que refleja mejor la relación entre la topografía de la zona y la elección de la solución tecnológica es, entonces vamos analizando cuando vemos al comparar. Entonces nos está pidiendo al comparar. ¿Qué vamos a comparar? La fibra óptica con el radioenlace. Entonces, al comparar la expansión de la fibra óptica, comparamos la expansión. Ahora también tenemos radioenlace, o sea, que la conectividad de la radioenlace de corto alcance se refiere a aquellos lugares donde no, el cableado de lo que es la fibra óptica, el internet no llega quizás a lugares de difícil acceso. Mencionamos incluso el Beni, ¿no? Entonces se utilizan lo que son radios enlaces que hacen que agarre esa señal de internet para que puedan acceder los estudiantes. Si quizás ese cableado no puede llegar a esa zona porque quizás la tierra es muy blanda, o existen fenómenos naturales que puedan poner en riesgo quizás ese tipo de cableado, entonces utilizan lo que es la radioenlace para poder adquirir esa señal del internet en aquellas zonas. La B dice, tiene que poner el número, Fernando, tiene que poner 14B, 15B, C, 16B. Ya, Melina, 14 la B. El sustento tenemos la B. No, tenemos la B. Vamos a ver. Ahí está la B. Fíjense, indica la cobertura de fibra óptica está concentrada principalmente en Santa Cruz y La Paz. La fibra óptica, ¿no? El cableado, todo eso está conectado principalmente, dice, en Santa Cruz y La Paz. Mientras que la tecnología de radioenlace, ¿no? De corto alcance, se ha implementado en zonas de difícil acceso. Ahí mencionamos al Beni, aquí tenemos el Beni. Y el tema de fibra óptica, realmente, mayormente, estadísticamente están concentrados, dice, en estos departamentos. Mencionamos a veces difícil acceso que existe, por eso hasta tema de ferrocarriles es un poco complicado, todo en el Beni, no andan en canoa para trasladarse de un lugar a otro. Entonces ese mismo lugar, esa zona que no es un fácil acceso de distinta manera, pero se busca entre las políticas que este radioenlace adquiere y conecte lo que es esa señal de internet para aquellas personas y puedan acceder a una educación virtual. Entonces piensa en toda esta política. La 15 del análisis presentado se desprende que para reducir la brecha de conectividad en la educación boliviana, la estrategia, creo que la vimos esta no más arriba de estrategia, se estará repitiendo. Más eficaz consiste en
A ver si alguien me ayuda. No la vimos esta en la 9, en la 10. Estrategia. Sí, Lice, la vimos Es en la 10. similar a la 11. A la 11. La 11 también dice la palabra estrategia. Sí, creo que repetida. Sí, ya. Pero lo bueno que se dan cuenta. Se dan cuenta ya aquí. Ahora dice estrategia. También lo encontrábamos más adelante como para reducirlo. También lo tenemos para. eh, tenemos respuesta la D. Lo mismo. Infraestructura, capacitación docente, participación comunitaria. Ya con la simple pregunta uno ya se da cuenta. 16. De acuerdo con el texto, el efecto probable que tendría la ampliación de la cobertura de fibra óptica en municipios rurales sobre el rendimiento académico de los estudiantes es, ahora estamos hablando de la parte rural. En municipios rurales estamos hablando el efecto probable que tendría la ampliación de cobertura, qué efectos puede producir. Ya, tenemos la fibra, tenemos la conectividad. El estudiante en las áreas rurales tiene el acceso, ¿no? A la educación digital. ¿Qué efectos va a producir esto? Dieciséis la C, Noemí, Melinda, Yurit, 16 la C, 16 la C, 15 no, a 15 de 16. 16C, Dana. Muy bien, Dana. Sustento. El texto indica que los estudiantes con acceso regular a Internet obtienen un aumento promedio del 12% en puntaje en matemática y lectura, ¿no? Al ampliar la cobertura óptica en municipios rurales, se mejora la conectividad en esas zonas, lo que implícitamente permite que más estudiantes dispongan de acceso regular a Internet. Por tanto, es razonable inferir que sus rendimientos académicos, ¿no? Mejoren. Vamos ahora con la 17. Ah, me subí mucho. La lectura del texto permite identificar el propósito principal de combinar la expansión. Contestamos un ratito, por favor. Leemos. ¿Qué tenemos en la 17? Vamos a ver la 6. Dicen las 6. Respuesta tenemos la C. Vamos a ver como su sustento. Tenemos cerrar gradualmente la brecha. Ahí está.
El propósito principal, cuando hablamos de propósito principal. Ahora, ¿cuál es el propósito principal? Para la expansión de la infraestructura de fibra óptica, los programas dispositivos conectivos y la capacitación docente. Ahora aquí fíjense, teníamos aquella respuesta que estaba en 3, ¿no? Que se repetía en 3. La tenemos como pregunta. La tenemos como pregunta ahora. Ahora nos dice, ¿cuál es el propósito principal? ¿Para qué? Para hacer infraestructura. ¿Qué propósito tiene que formemos a los docentes? ¿Qué propósito tiene, ¿no? Que hagamos infraestructuras de expansiones de fibra óptica, los programas dispositivos compartidos, que exista la participación comunitaria? ¿Qué propósito va a tener? Cerrar gradualmente o totalmente quizá la brecha digital y mejorar el rendimiento académico y la equidad entre las áreas urbanas, ¿no? Lo tenemos ahí. Con la 18. A los que tanto decían 17, ya llegamos a la 17. Según el texto, a partir de los ejemplos de expansión de fibra óptica, según los ejemplos que da la teoría, la lectura, ¿no? La teoría, los ejemplos de expansión de fibra óptica, programas de dispositivos compartidos, capacitación docente, participación comunitaria, el principio general que se puede inferir sobre la estrategia más eficaz para reducir la brecha digital en Bolivia aquí nos habla del principio general. ¿Cuál es? Ya, llegaríamos a cuál es el principio general, ¿no? Mira, Lice, el micrófono lo tiene apagado. hasta la cámara la había apagado yo hablando. Ya, bien, bien, gracias. 19. A partir de lo expuesto en el artículo, la consecuencia social genera que se pueda inferir que se puede inferir de la implementación de soluciones integrales de conectividad digitales en las zonas rurales de Bolivia ¿cuál es la consecuencia social general? Secuencia general. $19 me indica Judy, la 6, Emily, la 6, Cristian dice la 6, Alicia, Laura, Melina. Está avanzando la respuesta, tenemos la C. Sustento que el artículo concluye con la educación digital inclusiva, ¿no?
basada en la infraestructura, formación docente y presión comunitaria, no solo mejora los resultados académicos, sino también potencia la capacidad de jóvenes bolivianos para participar activamente en la sociedad, lo que refleja mayor equidad y consecuencias positivas, ¿no? Claro, estamos social. Cuando hablamos de social, hemos dicho anteriormente, hablamos de personas, hablamos de, ¿no? De nuestro entorno. Entonces, una consecuencia social va a potenciar la capacidad de jóvenes bolivianos para participar activamente en una sociedad de conocimiento adecuada a lo que es el siglo XXI, tal como tiene como principal objetivo eh, esta nueva, este nuevo Estado con sus políticas de aquí para adelante. El artículo señala que tras la capacitación docente, ya se capacitan los docentes en tecnologías educativas, que elevó la confianza de los profesores en un 30%. La consecuencia que podría deducirse en la práctica pedagógica de las clases híbridas es la consecuencia, la consecuencia, ¿no? Elevó la confianza, pero la consecuencia que podía deducirse en la práctica, ¿cuál sería la consecuencia? Tenemos 20, a ver, 20 la B, Wendy, Emily dice también 20 la B, Cristian, 20 la B, Noemí, 20 inciso B, 20 inciso B. Inciso. Tenemos el sustento, nos va a avisar que el programa de formación docente, el FOTE, que hablamos de la UNSA, ¿no? La preparación y capacitación que se hizo a los docentes, más de 3 de 500 docentes reportaron una mejora del 30% en su confianza para usar las plataformas, quiere decir que estaban preparándolo, se sintieron que podían dominar, que no hicieron un buen manejo, entonces estamos hablando de una mejora, más de 3 de 500 docentes. Como consecuencia, incrementaron la incorporación de actividades interactivas en sus clases. Esta relación de causa-efecto es implícita. Mayor confianza docente lleva al uso más efectivo de sus recursos interactivos, ¿no? Entonces, hay un incremento, hay una clase interactiva. No solamente ya es como ahorita, por ejemplo, ¿no? No solamente estoy en la pantalla dictando la clase. Entonces hemos presentado un PowerPoint, por ejemplo. Puedo presentarles videos. Hacemos de manera, vamos subrayando. Podemos dar trabajitos en la plataforma. Entonces, esto permite esa confianza del uso, hacerla la clase más interactiva, ¿no? Lo que reportan los datos estadísticos, incluso del FOTE, cuando hubo esas capacitaciones, ¿no? Cuando inició el programa, se vio una mejora del 30%. 21, el artículo señala que la expansión de la fibra óptica y los programas de dispositivos compartidos buscan reducir la brecha digital. Según la información del texto, el enfoque que muestra un impacto más inmediato en la participación de los estudiantes en actividad digital es el enfoque que muestra la participación
Tenemos como respuesta la 21. 21 la B, dicen, sí, 21 la B. Sí, tenemos el sustento y ese sustento amplio. A ver, hagamos la lectura. Ya avanzamos con basándonos en la información proporcionada, la perspectiva ambiental relevante que no ha sido considerada en el análisis del autor sobre la educación digital es, o sea, ¿qué no ha sido considerada? ¿Qué es lo que no está nombrando el autor? ¿Qué es lo que está, quizás se le está pasando por alto, ¿no? Eh, la perspectiva ambiental relevante que no ha sido considerada, que no ha sido considerada. El autor, ¿qué no ha considerado en esta educación digital y eliminar lo que es esta brecha para la conectividad? 22 dice la C. Y tenemos la C. La C. eh, El artículo señala, por ejemplo, detalla que la falta de infraestructura, la expansión de fibra óptica y el uso de radioenlace, así como programas de dispositivos y capacitación docente, pero no menciona ninguna evaluación de los efectos ecológicos de esas intervenciones como posibles interacciones de hábitat, deforestación o consumo energético asociado. No, claro, estamos hablando de una educación digital, queremos que todos tengan, queremos llegar a todos los rincones con la fibra óptica, que accedan al Internet. Si es sí es entonces, pero para hacer eso, pues, ¿no? Hay que talar árboles, hay que entrar más adentro, el tema de las radiaciones, etcétera. Entonces, estos efectos, y eso que en el primer título hablamos de la deforestación, ¿no? Hablamos las consecuencias que está, porque provoca la deforestación, los efectos que puede llegar a tener y las políticas que se están haciendo para intervenir, ¿no? Más bien incentivar lo que es al cuidado del medio ambiente, pero, eh, pero vamos a algo que contradice una educación digital, eliminar la brecha, queremos que todos tengan y no estamos tomando en cuenta lo que es el aspecto del medio ambiente, ¿no? Con los efectos de, como indica ahí, en el sustento, deforestaciones, consumo energético asociado. O sea, se ha olvidado el autor de eso. En la teoría que hemos leído arriba, nos habla de una educación digital maravillosa, política, implementaciones, llegada a todos los lugares, ¿no? Pero no toca en ningún momento
tener un cuidado o o tomar en cuenta lo que es el medio ambiente. Entonces, esta parte nos dice que olvida el autor mencionarlo. El artículo señala que la brecha de conectividad afecta al rendimiento académico y propone soluciones integrales. Sin embargo, la perspectiva importante que no se contempla en el análisis del autor es la perspectiva importante que otra vez hablamos del autor. ¿Cuál es la perspectiva importante que no se contempla en el análisis del autor? Veintitrés la C, 23 la C. Tenemos la C. La inclusión de estudiantes con discapacidad y accesibilidad universal a las TICs. Claro, se olvidó el autor. Otra cosa que se olvidó el autor también, se olvidó del tema del medio ambiente. Se olvidó también considerar, ¿no? El tema de la inclusión de los estudiantes con discapacidad, accesibilidad universal al tema de las TICs, ¿no? Por ejemplo, una persona no vidente dentro de esta educación digital, o quizás una persona que no pueda tener no pueda oír o no pueda tener una manipulación del equipo, de qué manera podemos incluirlo, qué políticas hay para ello, cómo podemos ¿no? llevar adelante, como dice la normativa, una educación inclusiva. Ahí sí hay estrategias que se están llegando a aplicar, plenos avances, pero nos estamos refiriendo al autor. El autor no nos habla de eso. Estamos hablando de la teoría que hemos leído nosotros. Usted puede decir, pero yo he visto programas, he visto que hay aplicaciones que utilizan ciertas personas, sí, pero aquí el autor no está tomando en cuenta eso, el autor. Vamos con la última. Si evaluamos el artículo leído, se puede sostener que la evidencia estadística proporcionada es suficiente para afirmar que la brecha de conectividad es la causa principal del bajo rendimiento académico en zonas rurales. 24. La C. Respuesta tenemos la C. Bueno, eh, hemos logrado, faltan 5 preguntas ahí nomás, jóvenes, ¿ya? Entonces, ustedes ya pueden con la plataforma resolverlo. Y son preguntas más sencillitas, les cuento esas 5. No van mucho a datos, van más al tema de análisis. Hemos cumplido lo que es el segundo título de lo que es el componente de comprensión lectora. En la tarde vamos a continuar con el tercer título, ¿cierto? Ahora, aquella para que sirva de retroalimentación, el primer título y quizás parte también de lo que hemos avanzado el día de hoy, lo van a llevar en la noche. Quizás aquellas personas que recién se han conectado y perdieron la primera clase, va a ver en la noche
un inicio de lo que es la comprensión lectora desde el primer tema. Pero yo voy a seguir avanzando hacia el tercero en la tarde. ¿Listo? Tema de plataforma con la licenciada, ella le va a informar, por favor, si ya está habilitado o cómo pueden ingresar. ¿Listo? Bueno, conmigo sería hasta la tarde, nos despedimos. Muy buena mañana a todos, nos vemos en la tarde con todas las pilas. Licenciada Fanny, por favor, se lo dejo a la plata, lo que es el Zoom. Le hice una pregunta.